Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo fue posible que, en su momento de intensa agonía, Jesucristo pidiera a su Padre que perdonara a quienes lo atormentaban? Y sin embargo, en la cruz, Jesús hizo exactamente eso. Practicó lo que había predicado. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen e incluso a orar por aquellos que nos ultrajan. No es fácil perdonar a quienes nos han decepcionado, herido, engañado o difundido falsos rumores sobre nosotros. No obstante, no perdonar a los demás es veneno para nosotros. Los rencores son una carga. Los desacuerdos airados nos separan. La animosidad y el odio pueden dividir a las familias. Y sin embargo, el consejo del Salvador es claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa o delictiva. Y ciertamente no significa permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor elimine el veneno de nuestra alma, permitimos que Él calme y ablande nuestros corazones, para que podamos ver a los demás, especialmente a los que nos han hecho daño, como hijos de Dios y nuestros hermanos y hermanas. Mis queridos amigos, los invito a considerar con espíritu de oración si hay alguien a quien deberían perdonar. ¿Se liberarán de los resentimientos que puedan estar albergando? Les prometo que a medida que perdonen, el Salvador los aliviará de la ira, el resentimiento y el dolor. El Príncipe de paz les brindará paz. Jesucristo ha resucitado. Él los ama. Gracias a Él pueden experimentar el gozo y el milagro del perdón. Hola mi querido hermano, mi querida hermana, bienvenidos una vez más a la escuela dominical, al salón de clases de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Iniciaremos esta clase reconciliados con Dios. Vamos a estudiar la segunda carta de Pablo a los santos de Corinto, escrita durante su tercer viaje misional desde Macedonia, aproximadamente en el invierno del año 57 después de Cristo. Y resolveremos cuatro preguntas que espero hallemos respuesta durante esta clase de escuela dominical. La primera pregunta que trataremos esta semana y que resolveremos es ¿cómo una prueba puede convertirse en una bendición? Vamos a ver esto que seguramente nos traerá mucha esperanza. Segunda pregunta, ¿tengo el deber de perdonar a las personas así como Dios me perdona a mí? Creo que voy a aprender mucho si encontramos respuesta a esta pregunta. Tercera pregunta, que tiene que ver con la segunda, ¿cómo me ayuda la expiación de Jesucristo a reconciliarme con Dios? Y la cuarta pregunta, que tiene que ver con todo esto de esta lección del día de hoy es, ¿qué tipo de tristeza es positiva? Y mi amado hermano, mi amada hermana, Pablo fue un ejemplo de un verdadero creyente. En Troas tuvo la oportunidad de predicar el evangelio y su devoción a la causa de la prédica entre los gentiles es digna de mención. Pablo tenía un rebaño en Corinto, ya en el redil, al cual recientemente había corregido. Y ahora con todo el sentimiento de un tierno pastor, como un maestro de la escuela dominical, como un presidente de rama o un obispo, su alma estaba ansiosa de tomarlos en sus brazos y darles la seguridad de su amor. Antes de poder ir a Corinto, Pablo debería y quería reunirse de hecho con Tito y recibir su informe. Finalmente, en el otoño del año 57 después de Cristo, en Filipo llega Tito. Pablo quiso escuchar su informe con alegría, pues los que habían errado entre los santos de Corinto se habían arrepentido y estaban ansiosos de ver nuevamente a Pablo. El informe de Tito y la ansiedad que sentía Pablo por la iglesia corintia lo impulsaron a escribir una segunda epístola tierna y llena de bondad en muchísimos aspectos, explicando cómo consolará a Dios
a los santos que estén en aflicción, en tribulación, y cómo los sostendrá contra todos los propósitos que se combinen en la mortalidad para hacer de la vida terrenal un periodo de probación. Pablo también escribió esta epístola acerca de otros temas, algunos de ellos muy personales. Yo te invito, hermano, a que cuando estudies las Escrituras, tú en tu casa, con tu familia o solo, prestes particular atención a estos pasajes de consejo para los oprimidos, ánimo para los desanimados y de consuelo para aquellos cuyos corazones vacilan en su instinto por arrancar la victoria a las cargas de un mundo caído, de un mundo difícil. Los profetas han ofrecido ánimo y consejos similares a los santos en todas las épocas. Presidente Nelson lo hace con nosotros en este tiempo. Se cita que José Smith dijo esto: tendréis que pasar a través de todo tipo de pruebas, y es sumamente necesario que seáis probados, tanto como lo fue Abraham y otros hombres de Dios. Y dijo él: Dios vendrá por vosotros, y os tomará y tañirá cada cuerda de vuestro corazón. Hermoso eso. Y si no podéis soportarlo, no seréis dignos de una herencia en el reino celestial de Dios. A Pablo le lastimaba ser acusado falsamente por santos débiles que no habían soportado el peso del ministerio en la forma que él lo había hecho. Esas personas que a veces podemos hacer hasta nosotros, que aprendemos una cosa y nos duele y despreciamos al líder. Aprendemos mucho concerniente a la iglesia de Jesucristo en el periodo apostólico y respecto a cómo los miembros se enfrentaban a rivalidades, celos y temores. Ocasionalmente encontramos brotes de sentimiento humano que ayudan a iluminar el carácter del hombre que conocemos como Pablo el apóstol y hacen que lo amemos aún más. Él fue acusado abiertamente por algunos en Corinto, los que deseaban ver reducida su influencia. Pablo rigurosamente defiende su carácter personal, así como su conducta como un apóstol de Jesucristo. Como nos indica en el manual de Ven, Sígueme, en ocasiones, ser un líder de la iglesia implica tener que decir algunas cosas difíciles. Esto era tan cierto en los días de Pablo como lo es hoy día. Parece ser que en una carta previa a los santos de Corinto, él expresó amonestaciones que hirieron algunos sentimientos. En la carta que llegó a ser Segunda de Corintios, Pablo intentó explicar lo que había motivado o lo que lo había motivado a usar palabras severas, duras. Él dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuánto amor tengo con vosotros. Cuando tú eres quien recibes la amonestación de parte de un líder, definitivamente te ayuda a saber que esa amonestación es inspirada si viene de Cristo. Cuando tienes ese sentimiento, la recibes mucho mejor. Y aún en los casos en que no lo fuera, si estamos dispuestos a ver a los demás con la clase de amor que sintió Pablo, es más fácil responder apropiadamente a cualquier ofensa. De hecho, el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles nos dijo lo siguiente sobre esto. Él dijo: de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como con las de aquellos que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Qué hermoso esta introducción para que empecemos a resolver estas preguntas del día de hoy. Me parece que vamos a aprender mucho en esta clase, así que bienvenidos.
Muy bien, y espero que esas preguntas las podamos resolver el día de hoy. Empecemos entonces con esta primera pregunta, que es muy importante. ¿Puede una prueba convertirse en una bendición? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, debido a todo lo que Pablo afrontó durante su vida, no es de sorprender que haya escrito mucho acerca de los propósitos y las bendiciones de la tribulación. De hecho, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 3, encontramos lo siguiente que este apóstol nos dice acerca de la tribulación. Leámoslo directamente del texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estos versículos me hacen pensar mucho en lo que es la esencia misma de la expiación. Y ya lo hemos hablado aquí en otras clases de escuela dominical. Cuando yo sufro, padezco, aprendo el sufrimiento que causa una prueba, estoy listo para consolar a una persona que pase por la misma prueba. De esa manera, experimento en parte, debe ser en una pequeña parte, lo que es la expiación de Jesucristo. Él comprendió todas las cosas por su sacrificio. Entonces, permite que nosotros, en una pequeña parte, cuando sufrimos o pasamos por una aflicción, seamos como Él y podamos consolar a otros, así como Él nos consuela a nosotros. Qué bendición tenemos de tener a nuestro Salvador. Y si me permites, me gustaría compartir unos versículos más contigo acerca de todo esto, de recibir consolación de Cristo, pero también de dar consolación a otras personas. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Lo que quiere decir que unos y otros nos ayudamos y nos consolamos en las aflicciones. Versículo 7. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué hermosos versículos. La unión de los santos en lo bueno, en lo malo, en lo alegre, en lo triste, en lo abundante, pero también en la escasez, en las sonrisas, pero también en las lágrimas. Y en el capítulo 4 de esta misma epístola nos dice lo siguiente, en el versículo 8, algo que me encanta. Versículo 8 y versículo 9, vamos a leerlo. Dice como que se aplica a nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana? Atribulados en todo, pero no desesperados, angustiados y en apuros, abatidos, pero no destruidos. Estoy mezclando los dos versículos para darle un sentido muy personal a la escritura. Y es que aquí vemos que una prueba, aunque difícil y desafiante, puede convertirse en una bendición de diferentes maneras. Al enfrentar pruebas, tú puedes experimentar un crecimiento espiritual y personal, así como recibir bendiciones adicionales. Aquí hay varias maneras, varias formas en que una prueba puede convertirse en una bendición. Por lo menos, cuando pasas por una prueba, entonces te fortaleces en tu fe. A medida que enfrentas pruebas, aprendes a confiar en Dios y a depender de Él para encontrar consuelo, fortaleza y guía, lo que fortalece tu fe. Cuando pasas por pruebas, también desarrollas la humildad y la empatía por otras personas. Las pruebas a menudo nos ayudan a reconocer nuestra dependencia de Dios. Te van a ayudar a ser dependiente de Dios y a desarrollar una mayor empatía hacia las demás personas que enfrenten situaciones similares, lo que te hablaba hace un momento. También cuando estás en prueba o cuando pasas por una prueba,
tomas mayor resistencia y crecimiento personal. Enfrentar desafíos puede enseñarte valiosas habilidades para enfrentar futuras pruebas y desarrollar características como la paciencia, la perseverancia y la determinación. Tal vez ni siquiera las tenías, pero a través de una prueba o una aflicción lograste tener esas cualidades de Cristo. Durante una prueba también recibes oportunidades de servicio. A veces nuestras propias pruebas nos llevan a conocer a otras personas que enfrentan desafíos similares y podemos aprender de sus experiencias. Otra cosa que sucede cuando pasamos por pruebas es que aprendemos a apreciar las bendiciones de Dios. Las pruebas te pueden ayudar a apreciar las bendiciones que recibes, tanto las grandes como las pequeñas, en tu vida diaria. También te fortaleces en tus relaciones. Las pruebas muchas veces unen a tu familia o te unen con amigos o con tu comunidad, con la iglesia, para que te apoyes mutuamente o se apoyen mutuamente y trabajen juntos para superar los obstáculos. Y también las pruebas permiten que compartas tu testimonio con otros. Al compartir tus experiencias de pruebas y cómo hemos experimentado o cómo has experimentado la mano de Dios en tu vida, puedes inspirar y fortalecer el testimonio de otros. Ya que podrías decir, pues bueno, si han venido pruebas para recibir todas estas bendiciones, pues debo prepararme y estar fuerte si llegan nuevas pruebas. En resumen, aunque las pruebas son difíciles, pueden proporcionarte oportunidades para crecer espiritualmente, para desarrollar humildad y virtudes, para servir a los demás y para fortalecer tus relaciones y testificar cómo la mano de Dios ha estado en tu vida y te ha sacado adelante. Al confiar en Dios y perseverar en la fe, tú podrás ver cómo las pruebas se convierten en bendiciones y cómo te ayudan a convertirte en un mejor discípulo de Jesucristo. Espero entonces que hayamos resuelto esta pregunta de cómo una prueba puede convertirse en una bendición. Ahora pasemos a la siguiente pregunta del día de hoy. ¿Tengo que perdonar a las personas de la misma manera en que Dios me perdona a mí? En la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 11, encontramos a Pablo hablándonos de alguien de quien no se nos ofrecen muchos detalles, pero que al parecer ha ofendido a los miembros de la iglesia. Los versículos dicen lo siguiente, y los voy a leer directamente de la Biblia. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Porque aquí, hermanos, cuando alguien aflige a otra persona, no la aflige solo a ella, aflige a todo el cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. A tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego, dice Pablo, que reafirméis el amor para con él. Miren, aquí hay una persona que ofendió, parece a Pablo y a los miembros, y Pablo pide que se le ame aún más. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Aquí hay un profeta del Señor, un siervo del Señor pidiéndonos que perdonemos, pidiéndole a los santos de Corinto, pero a nosotros que perdonemos. ¿Recuerdas que hace muy poco el presidente de la iglesia, el profeta del Señor, presidente Nelson, nos pidió que perdonáramos? Qué mandamiento tan interesante, ¿no? Es una prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10 continúa. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11 dice lo siguiente, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Porque de hecho, el plan de Satanás es que no nos perdonemos unos a otros, sino que siempre estemos en contienda y estemos odiando y estemos diciendo a este o a aquel, nunca lo perdonaré. Ese le hizo tal cosa a tal persona o a un familiar, a un amigo, no lo perdonaré nunca. Entonces Satanás saca ventaja. Pero nosotros sabemos cuáles son sus maquinaciones, sabemos cómo piensa. Los profetas del Señor saben exactamente cómo piensa el adversario. Por eso nos invitan, no le daremos cabida en esta iglesia. En esta iglesia
perdonamos como Dios nos perdona a nosotros. Y nuevamente digo, mi amado hermano, mi amada hermana, creo que la solicitud de Pablo a los corintios no es diferente a la que el mismo Salvador te hace a ti en este momento. Recuerda, por allá en Mateo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Qué hermosos versículos. Entonces a la pregunta, ¿tengo yo el deber de perdonar así como Dios me perdona a mí? La respuesta, mis amados hermanos, es sí. Como discípulos de Jesucristo, tenemos el deber de perdonar a las demás personas, así como Dios nos perdona a nosotros. Jesús enseñó claramente eso en la oración que el Señor hizo al Padre, donde dijo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También enseñó en el Sermón del Monte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, cabe aclarar que perdonar a los demás no siempre es fácil, pero es un principio fundamental del Evangelio de Jesucristo y una forma de seguir su ejemplo. Al perdonar, nosotros podemos encontrar paz, sanación y crecimiento espiritual. De hecho, encontramos felicidad. Yo he llegado a comprobar que entre más he desarrollado el don del perdón, que tengo que desarrollarlo mucho, más feliz soy. También el perdón es una forma de demostrar nuestro amor y comprensión hacia los demás, sabiendo que todos somos imperfectos y necesitamos la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Así que yo espero que con este análisis que hemos hecho, la segunda pregunta de esta semana haya quedado contestada. Pero me gustaría también plantearte un caso hipotético para esta semana. Y de ese caso espero todos tus comentarios aquí abajo. Carlos, este es el caso hipotético. Carlos durante mucho tiempo ha sido miembro de la iglesia. Incluso ha retornado de la misión. Pero ya son varias veces las ocasiones en las que has sabido que se ha referido a ti con comentarios mentirosos y que te desacreditan como persona. Aunque no has podido hablar con Carlos de manera personal, la última vez que se refirió a ti, lo hizo con alguien cercano de tu familia y le manifestó que se sentía muy mal porque sabía que había dañado tu buena reputación. ¿Cómo actuarías con Carlos ahora que sabes lo que sabes acerca del perdón que Dios te da? Pero tus respuestas aquí abajo de esta clase en los comentarios para que todos nos nutramos. ¿Qué harías tú con Carlos en esta situación? Muy bien, entonces pasemos ahora a la tercera pregunta. Tal vez tendrás muchos elementos más para responderle a Carlos resolviendo esta tercera pregunta. ¿Cómo me ayuda la expiación de Jesucristo a reconciliarme con Dios? Reconciliarse es dejar de ser enemigo y convertirse en amigo. Es cambiar, es transformarse. Pablo sabía, al igual que los demás, lo que era llegar a ser una nueva criatura. Él pasó a ser alguien que perseguía a los cristianos, a ser un valiente discípulo, un defensor de Cristo. De hecho, en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice lo siguiente, que es muy bonito. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. Hermanos, esto es como un mandato profético, ¿no? Mi amado hermano, mi amada hermana, reconcíliate con Dios. Y tú me puedes hacer la misma invitación a mí. Hermano Walter, reconcíliate con Dios. Es un mandato profético. Como que actuamos en nombre del Señor. Somos reconciliadores de la humanidad, no divisores, no guerreristas, ¿sí? Haciendo violencia con nuestras palabras o con nuestros actos, sino muy al contrario, reconciliadores de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vuelvo un poco al versículo y digo, el perdón me ayuda a ser una nueva criatura. Hay varios ejemplos en la naturaleza sobre cambios profundos. Uno de esos es uno conocido, ¿no? La oruga, y que luego se convierte en mariposa. ¿Cómo algo poco agraciado llega a convertirse en algo hermoso? Otro ejemplo, si me lo permites, está presentado en una hermosa fábula, y es en esa que ilustra el famoso escritor danés Hans Christian Andersen, esa que se llama El patito feo. En esta hermosa fábula infantil, pero aplicable a todas las edades e individuos por su sencillez en el relato, el patito feo es despreciado por su familia porque no encaja, pero la vida lo sorprende al darse cuenta él del cambio y al convertirse en un maravilloso e imponente cisne. La verdad era que él no era un patito feo, sino era un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Creo que personalmente todos, aunque estamos por nuestra naturaleza apartados de Dios, nuestro Padre Eterno, por medio de Cristo y su expiación, nos convierte en hermosos hijos de Dios y coherederos con Cristo. En esencia, por la caída del mundo, de hecho somos esos patitos feos, pero por la gracia y la expiación de Cristo, nos convertimos en hermosos cisnes celestiales. La expiación de Jesucristo es el evento central del plan de salvación y nos permite reconciliarnos con Dios. Quiero compartir contigo algunas formas en las cuales tú también puedes reconciliarte con Dios. La primera es el perdón de tus pecados. Jesucristo pagó el precio por tus pecados, lo que te permite recibir el perdón de Dios si te arrepientes sinceramente. A través del arrepentimiento y la fe de Jesucristo, puedes limpiar todos tus pecados y reconciliarte con Dios. La segunda cosa es que Jesucristo rompe las cadenas de la muerte. Él resucitó de entre los muertos, asegurándose que todos los seres humanos, incluido tú, también resucitarán. Gracias a la resurrección, puedes reunirte con todos tus seres queridos y regresar a la presencia de Dios. Otra cosa que hacemos gracias a Jesucristo, a su expiación, es cambiar nuestra naturaleza, como la del patito feo. La expiación de Jesucristo nos da la capacidad de cambiar y crecer espiritualmente como discípulos de Cristo. Cuando nos esforzamos, cuando te esfuerzas por seguir a Jesucristo, recibes la gracia de Dios y ella te ayuda a ser más fiel, más amoroso y más obediente. Por medio de Jesucristo y de su expiación, recibes consuelo y fortaleza y te reconcilias con Dios. A través de esa expiación, Jesucristo sufrió por todas tus pruebas, sufrimientos, enfermedades, permitiéndote comprender perfectamente y ofreciéndote consuelo y fortaleza en tus debilidades y en momentos de debilidad para que tú también ayudes a otros. Al aplicar la expiación de Jesucristo a tu vida mediante el arrepentimiento, la fe, el bautismo y el don del Espíritu Santo y perseverando hasta el fin en rectitud, puedes reconciliarte con Dios y recibir todas las bendiciones de su amor y su misericordia. Ahora, creo yo, ya tenemos motivos, tanto tú como yo, hermano, hermana, de sobra para ser felices y aumentar nuestra esperanza en una nueva vida. Ya con esa esperanza y con esa fe, bueno, y creyendo que se respondió esta tercera pregunta, pasemos a la cuarta pregunta, que es la última de esta escuela dominical de esta semana. Y estábamos hablando de pronto de felicidad y ahora hablamos de tristeza. Pero, ¿cómo es esto que Pablo enseña? ¿Qué tipo de tristeza es positiva? Por lo general no consideramos la tristeza como algo bueno, pero Pablo habla de la tristeza que es según Dios, como una parte importante del arrepentimiento. De hecho, él nos dice en el capítulo 7
de la segunda epístola de Corintios, en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mi amado hermano, mi amada hermana, el presidente Kimball, en su maravilloso pero duro libro, El milagro del perdón, nos enseña de manera poderosa la diferencia que hay entre la tristeza que es según Dios y la tristeza que es del mundo. Miremos lo que él nos dice. Con frecuencia las personas indican que se han arrepentido cuando todo lo que han hecho es expresar pesar por un acto malo. Por otra parte, el arrepentimiento verdadero se caracteriza por esa tristeza que es según Dios, la cual cambia, transforma y salva. Sentir pesar no es suficiente. Tal vez el reo en la penitenciaría, al llegar a comprender el alto precio que debe pagar por su necedad, podrá desear no haber cometido el crimen. Eso no es arrepentimiento. El hombre depravado que está sufriendo una dura condena por el delito de violar a una mujer debe sentir mucho pesar por lo que hizo, pero no se ha arrepentido, si la fuerte condena es el solo motivo de su pesar. Ese es el pesar del mundo. El hombre verdaderamente arrepentido siente pesar antes de ser aprendido. Siente pesar aun cuando jamás salga a la luz su secreto. Arrepentimiento que es, según Dios, significa que el individuo llega a reconocer el pecado y voluntariamente y sin la presión de causas externas, inicia su transformación. Entonces, llegamos a la pregunta nuevamente: ¿qué tipo de tristeza es positiva? Y yo diría, la tristeza positiva puede ser el arrepentimiento o el dolor de Dios. Esta tristeza es constructiva porque nos lleva a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos y a cambiar para mejorar. En contraste, la tristeza del mundo puede llevar a la desesperación y al desánimo. Entonces, al sentir tristeza por nuestros pecados o errores y buscar el arrepentimiento, estamos eligiendo un camino de crecimiento y acercamiento a nuestro Padre Celestial. Esta tristeza, guiada por el Espíritu Santo, puede llevarnos a la sanación, a la paz y a la felicidad a medida que nos arrepentimos y aplicamos la expiación de Jesucristo a nuestras vidas. Mi buen hermano, mi buena hermana, espero que hayas encontrado las respuestas que buscabas en esta clase de Ven, Sígueme. Yo he recibido algunas. Debemos arrepentirnos, debemos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo Dios nos perdona? Yo también debo perdonar a otros. He sentido mucho el Espíritu en esta clase al compartirla contigo. Muchas gracias por haber hecho esto conmigo, por haberme ilustrado, por haberme iluminado con tu presencia. Gracias por hacer de esta clase algo tuyo también, porque así lo siento, que somos como familia. Por eso quisiera invitarte a que veas ahora a continuación la clase de Liz, al finalizar esta clase, y a que puedas compartir todos estos contenidos, la charla dominical a las 7 de la noche, mañana en la noche de hogar, con alguien que tal vez le pueda ser de utilidad. Yo sé que hay muchas personas que están necesitando estos mensajes. También quiero invitarte a que puedas hablar con tu familia y encontrar puntos positivos en lo que han cambiado en su vida en los últimos tiempos, tal vez en la última semana, en el último mes. Recuerda, el Evangelio debe cambiar y transformar nuestra vida por medio de Jesucristo. ¿Qué tanto estás cambiando tú? Piensa en eso, reflexiona en eso. Dejo mi testimonio que gracias a Jesucristo, a su sacrificio, a su expiación, nosotros podemos reconciliarnos con Dios, dejar como en la fábula, dejar de ser esos patitos feos y convertirnos en cisnes valientes y maravillosos. Eso es lo que nos desea nuestro Padre Celestial. Lo que Él más desea es el propósito, es su plan para ti y para mí. Que el Señor te bendiga esta semana, mi amado hermano, mi amada hermana. Gracias por tu compañía, te amo muchísimo. Dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperando pues que esta clase a todos, a ti y a mí, nos haga un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven, Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior.
También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el Club de Lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.